Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 694 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, el colapso de las mega iglesias. Pedro Tarquis entrevista a César Vidal en una conversación explosiva sobre el futuro de las iglesias, el fracaso de ciertos modelos modernos y el urgente regreso al modelo del Nuevo Testamento. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hola amigos, le damos la bienvenida una semana más y como siempre, o casi siempre, tenemos el placer de poder estar con César Vidal. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro. Aquí en este Washington que se ha puesto caldeado, fíjate que estamos ahora de madrugada a madrugada y ya estamos a 19 grados, o sea, no me extrañaría nada que hoy lleguemos a los 30. Aunque siguen todos los problemas que hemos tratado tantas veces por el impacto que tiene en la actualidad de guerras, conflictos, sí acaba de ocurrir ahí una jornada de oración multitudinaria que se llama Rededicate 250 y que, bueno, ha salido en bastantes medios, incluso en medios generalistas, ¿no? Como siempre, con una perspectiva a veces muy sesgada. ¿En qué consiste este encuentro? ¿Qué aglutina? ¿Qué misión tiene? El Rededicate, que sería algo así como Rededicat 250, está relacionado con el hecho de que este año, en julio, se cumplirá el 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos como nación independiente. Si se quiere ser muy estricto, habría que decir que nación independiente, ya independiente es unos años después, pero siempre se cuenta a partir de ese 4 de julio de 1776 en que se promulga la Declaración de Independencia. Claro, esto del 250 aniversario tiene bastante relevancia. Históricamente, por supuesto, el 100 aniversario, el 150, el 200, que yo recuerdo perfectamente porque era un adolescente en aquel entonces, siempre ha tenido una relevancia y, por supuesto, lleva a meditar, a reflexionar, a recuperar la idea de lo que fueron esos Estados Unidos iniciales. ¿Cómo lo ha contemplado el caso de Rededicate? Bueno, pues la idea es que este año, que es el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos, haya un jubileo, en el sentido de esa referencia al jubileo que aparece en la Biblia, que sea un jubileo de oración, de alabanza y de acción de gracias. Es decir, de alguna manera que la nación se vuelva a rededicar a Cristo en la medida en que esta es una nación que está basada sobre principios cristianos, yo diría que más que sobre principios cristianos, sobre principios bíblicos. Y en ese sentido, la referencia a una nación bajo Dios, que aparece en algunos de los documentos oficiales, la idea de cómo Dios ha podido bendecir a los Estados Unidos en estos 250 años y la idea también de cómo Estados Unidos se ha ido apartando de Dios durante los últimos años, pues está ahí muy presente. De hecho, en el caso de este día de celebración se hacía referencia a tres pilares. Había un primer pilar que eran los milagros que habían hecho a los Estados Unidos, es decir, cómo efectivamente los padres fundadores eran padres fundadores en su mayoría cristianos, esa es la realidad, a pesar de que existe una insistencia en decir que eran teístas y todo lo demás. La verdad es que los padres fundadores de manera mayoritaria eran cristianos y algunos además eran muy fielmente evangélicos, y cuando digo cristianos estoy hablando de protestantes, es decir, de todos los padres fundadores solo había un católico y ese católico además era masón, o sea que tampoco es que fuera un católico muy ortodoxo. El resto eran todos protestantes, de los cuales yo diría que un porcentaje muy elevado eran nacidos de nuevo y otros estaban dentro de una cultura protestante a la que veían muy positivamente, como podía ser el caso, por ejemplo, de Benjamin Franklin.
De manera que el primer pilar hace referencia, bueno, pues a todos esos milagros que han ido configurando a Estados Unidos desde el inicio. Habría un segundo pilar que era los milagros que todavía se producen en medio de nosotros, que eran testimonios de cómo el Señor pues actúa todavía en este país y actúa en la vida de las personas. Y luego había un tercer pilar que era un nuevo nacimiento de fe y de libertad que, bueno, insistía en rededicar a Dios esta nación, pidiendo la bendición, la guía y la gracia de Dios para los próximos 250 años. De alguna manera, esto sería la recolección del evento. Ahora, ¿cómo se ha vivido este evento? ¿Cómo lo han vivido las iglesias y los fieles que efectivamente han ido al evento? Yo creo que aquí ha habido cosas bastante distintas. Creo que ha habido gente que efectivamente ha tenido una visión bíblica, por decirlo de alguna manera, ha recordado esa visión de Salomón que escucha cómo este es el templo y por lo tanto, si mi pueblo se humillara y orara, etcétera, 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 pues yo escucharé a este pueblo en un momento determinado. Yo lo que voy a hacer es que voy a sanar a mi pueblo si se humilla, ora, etcétera. Y luego ha habido gente que yo creo que está más en una línea de nacionalismo cristiano, que es como algunos lo están llamando en estos momentos, y entonces, dentro de ese nacionalismo cristiano, pues lo que hay evidentemente es un respaldo nada oculto a Donald Trump. De hecho, en el pilar uno, bueno, eso empezó con un mensaje del presidente Trump, que tiene lógica, en el sentido de que es un hecho institucional y que haya un mensaje de Trump en principio razonable. Pero claro, luego quien fue apareciendo fue la embajadora Mónica Crowley, que ha sido jefe de protocolo de Estados Unidos. Ha aparecido Eric Metaxas, que tiene un show. Apareció el secretario de guerra Pete Hegseth, que es un alucinado total y absoluto. Y claro, ya esto era algo que resultaba más discutible, ¿no? Las intervenciones que pudiera haber. Y claro, por supuesto apareció Paula White, que para eso es la asesora jefe de la oficina de fe de la Casa Blanca. Entonces, aquí, por decirlo de alguna manera, había personajes que no eran de lo más apropiado a mi juicio. Claro, en un momento determinado, dentro de todo esto, pues resulta que hubo un testimonio del valor bajo fuego durante la Segunda Guerra Mundial, que yo puedo entender perfectamente dentro de una conmemoración patriótica, de una conmemoración nacional, pero yo no sé hasta qué punto eso encajaba en la idea de una nación bajo Dios. O sea, esto es algo que me parece evidente. Y claro, ahí estuvo hablando un mayor general que era Patrick Brady, que ya está retirado y que efectivamente pues chocaba bastante. Yo sinceramente creo que chocaba bastante, ¿no? Y claro, cuando se habló del testimonio de América al mundo, bueno, pues ahí estuvieron dos de los hijos de Billy Graham, Franklin y Sisi. Estuvo un arzobispo de la diócesis de Winona Rochester, que este es católico, y estuvo además pues un actor que aparece en la serie de The Chosen y en una película que se llama Jesus Revolution, con lo cual, en fin, es bastante discutible lo que había en ese sentido, ¿no? Yo personalmente, de la gente que hablaba y todo lo demás, yo diría que tienen un cierto peso, si se quiere, de carácter, como diría yo, de carácter mediático, conocidos, etcétera, etcétera, pero sinceramente a mí no me entusiasmó ninguno de los que apareció. Cuando en un momento determinado, pues bueno, aparece Ben Carson, que además es adventista, y este fue secretario de urbanismo y de desarrollo urbano en una de las administraciones republicanas, y en un momento determinado aparece el cardenal Dolan, que es el arzobispo emérito de la archidiócesis de Nueva York. Pues bueno, a mí esto me daba pavor porque era para decir cuándo hubo un cardenal en la fundación de los Estados Unidos, donde afortunadamente no hubo ninguno, ¿no? Entonces, yo personalmente tengo una visión que creo que es bastante imparcial y bastante equilibrada.
en el sentido de que pienso que hubo gente con la buena intención de rededicar los Estados Unidos a Dios y que luego hubo gente que se fue a hacer la foto y que, por supuesto, esto lo ha intentado utilizar la administración Trump. Bueno, yo creo que ahí con más o menos éxito, porque la gente está más o menos contenta con Donald Trump según la parte que le está tocando jugar en la feria. En la lectura que se hace, vamos, y lo digo después de haber leído multitud de medios, sobre todo en español, es que es como si hubiera un enfrentamiento del nacionalismo cristiano que quiere como sentar sus bases, ¿no? Dar un golpe encima de la mesa y un enfrentamiento con la gente o el pueblo que no está de acuerdo con esta visión. ¿Qué hay de ese nacionalismo cristiano que además suena mucho y qué tiene de verdad en cuanto a este evento? Bueno, vamos a ver, las lecturas de lo que pasa en Estados Unidos, en la prensa española, son verdaderamente de escándalos, son bochornosas. Este no es un fenómeno que haya empezado ahora, es decir, yo vengo siguiendo la prensa española en Estados Unidos desde hace más de 30 años y siempre ha sido deplorable. Los análisis que veo son muy superficiales, son análisis que demuestran que hay muy poquito trabajo por parte del corresponsal, no suda mucho la camiseta a la hora de realizar aquí sus funciones y, aparte de superficiales, indican un desconocimiento de este país que da la sensación de que, vamos, es que ni se han molestado en viajar un poco. En medios en español hay alguna excepción notable. En medios españoles, sinceramente, a mí ahora mismo no se me pasa ninguna por la cabeza. A lo mejor se me está olvidando alguien que hace un trabajo digno, pero los que me vienen a la cabeza todos son verdaderamente penosos y algunos han protagonizado algún episodio de bochorno. Es decir, hace apenas unos meses un corresponsal de un periódico muy importante en España le hizo una pregunta a María Corina Machado y María Corina le dijo, pues no le voy a contestar la pregunta porque mañana usted que sabe mejor que yo las cosas que hago ya lo contará. Lo cual ponía de manifiesto que esta señora estaba harta de cómo el personaje que tenía delante se inventaba las crónicas, cosa por otro lado que tengo que decir que es público y notorio, ¿no? Entonces, en términos generales, la imagen que dan de Estados Unidos, de lo que pasa en Estados Unidos, etcétera, suele ser muy errónea, muy equivocada, trazando unos paralelos con España que son ridículos, porque España es un país, para lo bueno y para lo malo, muy distinto de los Estados Unidos, aunque consuma su cine y su Coca-Cola y tenga McDonald's, ponga por caso, la verdad es que España es un país, insisto, para lo bueno y para lo malo, muy diferente de los Estados Unidos. Si eso es en términos generales, pues ya nos podemos imaginar lo que puede ser a la hora de ocuparse de un fenómeno como este, que vamos, les pilla tras mano, no tiene nada que ver con su cultura ni su experiencia histórica, y entonces, pues bueno, pues intentas a partir de ahí hacer una reconstrucción del relato que bueno, no tiene nada que ver con la realidad. Lo que algunos denominan el nacionalismo cristiano es una visión en la cual hay un elemento claramente nacionalista, algunos preferirían llamar patriótico, a veces no es muy fácil deslindar una cosa de la otra, pero hay un elemento nacionalista y ese elemento nacionalista se ve acompañado de una visión cristiana en un sentido difuso. Es decir, hay gente que serían católicos y que además pues están empeñados en decir que el catolicismo ha tenido mucho que ver con la fundación de este país, cuando afortunadamente para los Estados Unidos no tuvo absolutamente nada que ver. Y, por supuesto, en algunos casos se plantean no solo la conquista del poder político, sino el cambio del orden constitucional. Eso sería la parte extrema, pero esa parte extrema está ahí y es una parte que orbita en torno a un sector del Partido Republicano y que desde luego es extremadamente peligrosa. Luego tendrías otra gente que de alguna manera instrumentaliza el sentimiento cristiano de millones de americanos para ir en una dirección que fundamentalmente sea favorable al Partido Republicano y en estos momentos a la administración Trump. Y que de alguna manera pues ha llegado a la conclusión de que no puedes ser cristiano y demócrata porque te condenas. Esto
es muy complicado de imponer. En contra de lo que pueda pensar la gente, es muy complicado de imponer porque claro que hay un sector del Partido Demócrata que tiene una visión cristiana e incluso en estos momentos algunos de los candidatos a las elecciones legislativas son gente que tiene una visión cristiana, que algunos pueden encontrar discutible, que no pueden estar de acuerdo con ello, todo lo que tú quieras, pero es gente que se presenta como cristiana y que además se siente incluso, si se me permite decirlo, hasta orgulloso de presentar esa visión y enfatizan determinados valores. De manera que eso ya no es tan fácil de sostener en medio de esos sectores, pero ese sector existe. Y luego tienes gente que se la suele englobar dentro de eso que se denomina el nacionalismo cristiano, pero que ellos mismos te dirían que son cristianos, pero no son nacionalistas. Es decir, efectivamente es gente que ama a su país, es gente que es consciente de las raíces bíblicas de este país, es gente que desea que este país se vuelva a Dios, pero no cree que eso tenga que instrumentalizarlo un partido político u otro, sino que eso es algo que hay que rehuir. Y aunque esta gente se la pueda incluir en el nacionalismo cristiano, yo creo que entraría más dentro de un patriotismo cristiano. Y alguno dirá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es muy sencilla. El patriota es el que ama a su país, el nacionalista es el que continuamente tiene que expresar su aborrecimiento por otros países para que quede claro que ama a su país. Y en muchos casos, además, victimizándose como seres que, bueno, han sido perseguidos, acosados, etcétera, por pertenecer a ese colectivo de carácter nacional. Y generalmente cuando yo me encuentro con el victimismo, y sobre todo con un victimismo que pretende legitimar acciones violentas y determinadas políticas, pues sé que tengo delante a un nacionalista. Y cuando me encuentro, por el contrario, con una persona que efectivamente ama a su país y no tiene ningún problema en señalar los pecados de su país, porque sabe que eso va a tener consecuencias, pues lo que yo tengo delante es un patriota. Y de ahí que, por ejemplo, Thomas Jefferson dijera que el mayor patriota era el disidente, porque efectivamente el disidente ponía el dedo en la llaga o en las llagas de ese país, en la idea de que ese país tenía que cambiar. El nacionalista, por el contrario, continuamente te está hablando de lo estupendo que es el país, lo maravilloso que es, cómo es superior a otros países y cómo no tiene punto de comparación, lo cual es una manera bastante fácil de sobrellevar una soberbia que además tiene muy malas consecuencias. Por volver a incidir en este punto y concluirlo, a mí no se me olvidará que Jefferson, poco antes de morir, escribe un texto en el que, reflexionando sobre la esclavitud que él hubiera querido abolir, pero que no pudo abolir cuando se produce la fundación de los Estados Unidos, él decía que cuando él reflexionaba sobre el pecado de la esclavitud y reflexionaba sobre el hecho de que hay un Dios justo, temblaba, porque sabía que más tarde o más temprano el justo juicio de Dios iba a caer sobre los Estados Unidos. Esa es la visión del patriota. Es decir, si mi pueblo no se arrepiente y no se convierte y no se quebranta, finalmente el juicio de Dios caerá sobre él. El nacionalista, por el contrario, es aquel que pretende instrumentalizar a Dios para la visión que tiene de la política y tiene de la historia y tiene de la nación. Y por cerrarlo con otra anécdota histórica, pero es que claro, nos hemos metido en la historia de Estados Unidos y me resulta muy difícil resistir la tentación. Se cuenta de Abraham Lincoln en el momento de la Guerra Civil Americana, de la terrible Guerra de Secesión, que es la guerra que se ha llevado con mucho más vidas en este país, que llegó una persona a visitarlo a la Casa Blanca y le dijo: señor presidente, es obvio que Dios está con nosotros. Y Lincoln en ese momento le respondió: a mí no me preocuparía tanto si Dios está con nosotros como si nosotros estamos con Dios. Y es curioso que en el segundo discurso presidencial de toma de la presidencia de Lincoln, que es un magnífico discurso, verdaderamente extraordinario y de una altitud moral y cristiana descollante, él empieza diciendo que, bueno, llevamos ya casi 4 años de guerra, etcétera, y dice que la culpa de esa guerra no se puede echar sobre ninguno de los dos bandos en exclusiva, porque ha habido pecados por las dos partes, ¿no?
Eso implica una grandeza de conciencia, además todavía en medio de la guerra civil, que cualquiera que recuerde las guerras civiles españolas no tiene que pensar mucho para darse cuenta de que esa grandeza ha estado ausente de todas las guerras civiles españolas, supongo que de guerras civiles también en otros países, pero que marca la diferencia de una dirección como la dirección que en su día encarnó Lincoln. Y entonces aquí, en vez de haber un grupo de gente tipo Opus intentando conquistar la sociedad, aunque insisto, sí que hay un sector católico que va en esa dirección, lo que hay es grupos muy distintos, grupos con los que yo en algunos casos me identificaría totalmente y grupos con los que no me puedo identificar en absoluto, porque la sensación que tengo es que simplemente pretenden instrumentalizar la fe de la gente en beneficio propio. Quedado clarísimo, ¿no? La diferencia y el perfil de cada uno. Ya para cerrar también, al margen de estas actitudes o actos multitudinarios, que muchas veces parece que es la única vida espiritual que existe, ¿no? En la vida pública de Estados Unidos, me gustaría preguntarte por la vida a nivel de las iglesias locales. Recuerdo para los que nos oyen, por si no lo han escuchado alguna vez, que tú predicas en una iglesia, eres parte de la junta directiva o grupo de responsables de esa iglesia, que visitan un montón de iglesias en conferencias. ¿Cuál es la vida real de las iglesias locales? Ya, es decir, muchas veces tú dices que lo importante es predicar el evangelio, vivirlo de una forma práctica. ¿Esto se produce en la generalidad de las iglesias evangélicas o están preocupados más por la política y por todos estos aspectos más de vida pública? Bueno, vamos a ver, yo creo que de nuevo aquí el juicio tiene que ser muy matizado. Por cierto, el último domingo de este mes, la congregación con la que yo me reúno vota el nuevo consejo, de modo que no sé si voy a seguir en el consejo y me van a confirmar para que siga desempeñando las tareas de enseñanza. En estos momentos y a día de hoy lo que dices es correcto. La primera semana de junio, pues ya veremos y Dios dirá, ¿no? O sea que esa es la historia que hay. Pero volviendo a esa cuestión, yo creo que la vivencia de las iglesias es muy distinta. De verdad que este es un país con una cantidad de grados, de conductas, de comportamientos que de nuevo desde España es muy difícil de comprender. Y es muy difícil de comprender no para un público que sociológicamente se ha criado bajo el manto de la Iglesia Católica, porque claro, esto es algo que es como si toda tu vida el único sonido que has oído es el del tam-tam y de pronto un día pues escuchas la sexta sinfonía de Beethoven interpretada por la Filarmónica de Filadelfia. O sea, eso es un mar de sonidos que no sabes ni identificar, ni interpretar y con un poco de mala suerte ni disfrutar. Entonces, desde España eso es muy difícil, pero incluso no solo para el español de a pie más o menos, ¿no? Sino incluso para el mundo evangélico en España. Es decir, aquí es una situación que es infinitamente más polifacética y muchísimas de las manifestaciones eclesiales que hay aquí, a pesar del mimetismo, a pesar de las misiones americanas que pueda haber, etcétera, etcétera, bueno, son impensables. Es decir, la gente ni piensa en cosa parecida, ni se le ha pasado por la cabeza, y en muchos casos realmente son vivencias eclesiales muy sanas y muy neotestamentarias. Yo creo que ahora mismo el mundo evangélico en Estados Unidos tiene varios desafíos. Seguramente el de la política no es de los peores, porque hay gente bastante más sensata de lo que pueda parecer. Por supuesto, hay gente que le sigue gustando enormemente hacerse la foto con el presidente, el congresista o el senador de turno. Hay gente que parece que las colecciona, además. Pero en términos generales las cosas no van por ahí. Yo creo que en estos momentos el gran desafío es si las estructuras de miles y miles y miles de iglesias en los Estados Unidos después del coronavirus, y esto tiene su razón de ser, van a ser estructuras que de alguna manera intentarán reproducir el modelo sencillo, pero sin duda muy eficaz del Nuevo Testamento, o por el contrario se van a aferrar a unas estructuras que han tenido un cierto éxito popular durante décadas, pero que no van a seguir en pie en las próximas décadas. Y esto te diría que ahora mismo es el desafío para gente que ve más allá del presente y más allá del presupuesto eclesial de este año. El hecho de decir
efectivamente estas estructuras no se van a mantener. Pueden durar más tiempo, menos tiempo, 5 años, una década, etcétera, pero estas estructuras no van a aguantar en esta sociedad y realmente la única salida es regresar a un modelo como el del Nuevo Testamento, que es un modelo no profesionalizado, entre comillas, del ministerio, que es un modelo basado en la Biblia, basado en el reconocimiento de dones, basado en un servicio que se extiende a toda la congregación y que no está limitado solo a algunas personas. Y en ese sentido, ese es el gran desafío en estos momentos. Por supuesto, de esto no van a hablar los medios en España, que vamos, es como si les hablas, yo qué sé, de la vida espiritual del cangrejo, ¿no? Pues evidentemente es algo que se les escapa, ¿no? No tienen punto de referencia e incluso para España en muchos medios pilla como algo lejano, porque no es la realidad que ellos están viviendo. Pero yo creo que esto ahora mismo es la situación en Estados Unidos. Y tengo que decir que esa ha sido, por ejemplo, mi experiencia en mi congregación en los 2 últimos años. Es decir, que efectivamente en un momento determinado, gente, en muchas ocasiones golpeada por estas estructuras, sin embargo, se ha encontrado con una vivencia de iglesia, que es la vivencia del Nuevo Testamento, con todas las carencias humanas que hay y todas las deficiencias que pueda haber, pero se ha encontrado con esa vivencia y eso efectivamente provoca un dinamismo espiritual y una paz espiritual que no se pueden describir. Yo creo que esa es la gran batalla. Y los que estén pensando que, por el contrario, la cuestión es si están más cerca o más lejos de Trump o cosas de este tipo, pues han perdido totalmente el rumbo. Y han perdido el rumbo, entre otras cosas, porque Donald Trump a la vuelta de 2 años no va a estar en la Casa Blanca. Y no sabemos cómo va a ser además la segunda parte de su mandato. Es decir, es algo absolutamente contingente, absolutamente pasajero y que incluso muchos seguramente van a vivir como un mal sueño, pero en cualquier caso la cuestión de fondo de verdad es una cuestión espiritual y es una cuestión más vinculada al apego a las escrituras y a vivir de acuerdo a las escrituras y a deshacerse de estructuras que han podido parecer de éxito, pero que en estos momentos te das cuenta de que no es así y han causado un enorme daño. Yo creo que ese es el gran desafío. Y si me permites, para concluir esta respuesta, yo creo que hay casos muy recientes que a lo mejor al oyente español le suenen un poquito más, como es el caso de Rick Warren. Rick Warren era un pastor asentado en el oeste de los Estados Unidos que tuvo un éxito tremendo con un libro que vendió millones de ejemplares en docenas de lenguas, que era Una vida con propósito, que generó la idea de que ese era un modelo verdaderamente magnífico que había que copiar, que había que imitar, que había que seguir. Modelo frente al cual algunos nos mostramos muy críticos desde el principio, pero bueno, éramos la voz clamando en el desierto, porque había esa idea. Y finalmente, al cabo de décadas de éxito, lo que ha quedado en manifiesto es que el modelo no funciona y la propia iglesia de Warren, una vez que él se ha jubilado, pues es una iglesia que se está desplomando y no se desplomará si efectivamente consiguen reconducirse hacia unas bases neotestamentarias. Pero si no, muy posiblemente esa iglesia local como tal, que tenía miles y miles de miembros, es una aventura espiritual que se va a desplomar. Por intentar resumir y ver si lo he entendido bien, lo que dices es que más que grandes instituciones o macroiglesias, es más vivir una vida de familia cristiana, ¿no? En el sentido de pequeñas congregaciones que apliquen y sean autosuficientes en su funcionamiento. Totalmente, y al mismo tiempo desprenderse de una visión espiritual que viene directamente de la Iglesia Católica, que de alguna manera lo que tiene es un clero, por decirlo de alguna manera, sé que la palabra no es exacta, pero para que la gente nos entienda, un clero y una serie de ministerios que están profesionalizados. Es decir, aquí finalmente lo que hemos creado es una estructura ministerial que permite que haya mucha gente que viva y además en muchos casos que viva muy bien,
pero que no es lo que hay en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento lo que hay es un Pablo que comenta que él se ha mantenido a él y a su equipo con el trabajo de sus manos. Lo que hay en el Nuevo Testamento es multitud de creyentes anónimos que efectivamente son los que expanden el Evangelio y de los cuales pues no sabemos muchas cosas, pero son esenciales. Por ejemplo, la misma Iglesia de Roma es una iglesia que no fue fundada por ningún apóstol, como el propio Pablo reconoce en la carta a los romanos, ¿no? Y él quiere ir a predicar para sentarlos un poco, pues no tienen ningún apóstol, por supuesto Pedro ni mucho menos. Y sin embargo, con ser la capital del imperio, quien crea, y ya en los años 40 era una iglesia establecida en Roma, pues es gente anónima que llegó allí y empezó a compartir el Evangelio. Parece ser que además eran judíos, porque en la década de los 40 Claudio los expulsa de Roma a todos los judíos porque discutían los judíos que no creían en Cristo con los judíos que creían en Cristo. Y Claudio dijo, pues los echo a todos, me libro de todos y que discutan en otro sitio, ¿no? Y entonces, evidentemente, es una vuelta a ese modelo de la gente que va transmitiendo el Evangelio, que puede transmitirlo incluso de una manera misionera y viajando como Pablo, pero que es gente que verdaderamente no ha hecho del ministerio una profesión, no ha hecho un trabajo y que al mismo tiempo va construyendo comunidades que no son, de nuevo, pues una especie de estructura en este sentido, sino que son esas comunidades de la familia de la fe, donde se vive la vida cristiana de una manera sencilla, donde se testifica, donde se profundiza en el estudio de la Biblia, en la oración, en la alabanza, y que son comunidades que son muy baratas, por decirlo de alguna Sí, manera. seguro, claro. Es decir, no son grandes infraestructuras, son comunidades como las de ese siglo primero, ¿no? Te voy a comentar otra cosa más y con esto acabo esta larguísima respuesta. En Estados Unidos, en estos momentos, decenas de miles de iglesias, no estoy exagerando, seguramente me quedo corto, decenas de miles de iglesias ahora mismo o realizan un cambio hacia el modelo del Nuevo Testamento o van a desaparecer en los próximos años. Y van a desaparecer por la sencilla razón de que el modelo que mantenían era muy costoso, muy aparatoso y muy poco práctico. Y esa época se pasó. Como siempre en todas las épocas no acaba en un día a una hora. Es un proceso que dura más o menos años. Pero esa época evidentemente se pasó. Y todas esas iglesias, a veces no denominacionales, a veces pertenecientes a alguna denominación, solamente tienen dos salidas. O van hacia un modelo que sea el modelo del Nuevo Testamento, sencillo, humilde, no profesionalizado, de familia de la fe, de compartir el Evangelio, o acaban desapareciendo y echando el cierre. Y créeme que conozco ya bastantes casos de iglesias que van a echar el cierre. Punto. No hay más, porque ese modelo es insostenible. Pues muchas gracias por acercarnos a esa realidad compleja, por lo menos intentar entenderla un poquito más. Y ya como siempre, si al cerrar quieres añadir cualquier cosa que consideres conveniente. A mí me parece, ya que hemos llegado a esto, habíamos empezado hablando Sí, sí, bueno, del la Rededicate, vida es así. pero yo creo que además ha sido un ir avanzando a esta conversación de manera totalmente natural. O sea, no es forzoso, sino creo que es bastante lógico. Yo creo que estamos en una época muy estimulante, porque efectivamente hay indicios crecientes, y eso se percibe en este país, de que se va a producir un regreso a un modelo neotestamentario que en muchos casos no está ahí. Eso no quiere decir que la enseñanza de la Iglesia sea equivocada o sea herética, ¿no? Puede ser muy ortodoxa, pero el modelo eclesial como tal no es un modelo bíblico y son modelos que ahora mismo sí que han entrado en crisis y en crisis profunda, ¿no? Pero creo que eso, en vez de ser algo que inquiete, en vez de ser algo que preocupe, en vez de ser algo que dé la idea de, vamos, esto funcionaba tan bien, ¿por qué no me va a pillar a mí? Me aprovecho también del modelo, etcétera. Lo que debería es movernos a darle gracias a Dios, porque esto es el prólogo, el preámbulo de un regreso al modelo del Nuevo Testamento. Y para aquellos que hemos vivido esto en los últimos años,
realmente es sentir que son los mejores años de nuestra vida en un sentido espiritual. El año que viene va a hacer 50 años que yo me convertí, no es poco tiempo, yo me convertí siendo jovencito en 1977 y sin embargo tengo la sensación de que nunca he vivido una plenitud eclesial como la que he vivido en los 2 últimos años. Bueno, pues muchísimas gracias, César, por esta entrevista. Yo creo que sí, que hemos ido derivando, como tú dices, de forma natural. Pues muchísimas gracias también a ustedes por habernos escuchado. Como siempre, se despide Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga. En medio del ruido que quiere taparlo todo, hay voces vacías girando sin fondo, pero algo despierta detrás del silencio, como un fuego ardiendo por dentro del pecho. Palabras que chocan contra la oscuridad, preguntas que nadie se anima a mirar, historias que llevan el peso del cielo, verdades eternas sonando de nuevo.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.